Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Acá estamos en M20 acompañándolos. ¿Cómo va la semana, Marian? ¿Qué decís, Santo? ¿Cómo estás vos? Una semana que directamente, para meternos de lleno en lo que es la información, lo que sucedió el viernes pasado, el tema de la vacunación y cómo Sí. impacta esto en los municipios. Eso es lo que vamos a estar hablando en estos minutos, porque evidentemente es algo que molestó y mucho, no solo a toda la sociedad que también indignada, ayer lo hablamos con algunos ejemplos, ¿no? Sobre todo lo que sucedió en el propio oficialismo, porque si hay algo que para tener una señal de lo que se vivió es que del propio oficialismo salieron muchos a cuestionar la decisión, primero de que haya vacunados VIP y después cómo se resolvió el tema, porque si bien obviamente que no vas a escuchar a ningún funcionario del gobierno nacional de la provincia de Buenos Aires decir que el presidente actuó tarde, sino al revés, lo que dicen es que estuvo muy bien en apartar a Ginés González García. El tema es hasta dónde llega esto, porque hay una cadena de responsabilidades y además también hay muchos que por debajo están diciendo de que Bisotti no debería ser la ministro de Salud. ¿Por qué? Porque tiene familiares que se han vacunado. En la lista oficial figuran familiares de Bisotti. Lo mismo, obviamente, familiares Bueno, pero si es así, casi no podría ser nadie. Bueno, no es nadie, digamos. Hay muchos otros. Afortunadamente en Argentina somos 40 millones, Santo, de personas. En la lista figuran 30 o 40, ¿no? Digamos, hay muchos otros que podrían ser. No es que se reduce todo a Bisotti o a la gente que medianamente está ligada al poder, porque si no terminamos haciendo esto, tomando como algo que siempre sucedió en la Argentina, que es cosas que nos indignan, cada uno que pueda hacer el favoritismo de lograr que por izquierda tratar de hacer algo más rápido de lo que se debería tardar para el resto de la sociedad. Y además, y lo peor de todo, es que esto pase sin que haya realmente un cambio y una conciencia de lo que estuvo mal. Porque la realidad es que hay más de 50.000 muertos. Y esto no es un tema para caerle a una equivocación. Porque, ¿qué dijo Alberto Fernández? Obviamente no puede decir que la gestión de Ginés González García no fue buena, en realidad que fue un desastre. Esto quiere decir que el propio Ginés había dicho que no llegaba el coronavirus. Bueno, todo lo que sabemos de la película, que hay que tratar de recordar. Porque vos decís, bueno, ¿cómo yo trato de calificar la gestión de un funcionario? Bueno, viendo la película, y realmente la gestión de Ginés González García fue pandemia, fue cómo, o las herramientas que eligió el ministro, obviamente el que las terminó de decidir es el presidente, por eso lo toca muy de cerca. Alberto Fernández no puede decir que no fue buena la gestión de Ginés González García, es más, salió a decir que era un buen tipo, que fue una equivocación. No fue solo una equivocación porque están empezando a salir vacunados VIP en todos los lugares, ¿no? Y en general también en los municipios y en la provincia de Buenos Aires. Una cosa que yo en general acá hemos criticado, que una cosa es el presidente de la nación. Aún así, a mí me gustaría que un presidente de la nación, como ha ocurrido en otros países, desde el Vamos México, el presidente hoy está en México, hoy martes viajó a México, que es el gran tema, porque muchos de los que iban a subir al avión pasaron por el baño del despacho de Ginés González García para vacunarse, escondidos, entre ellos obviamente Valdés, el mejor amigo del presidente. Puede ser que el presidente no sabía nada. También se vacunó el fotógrafo, entre todos los que se vacunaron cerca del presidente, se vacunó el fotógrafo, que tiene 30 y pico de años, lo mismo el ministro de Economía. Y aparte, cuando uno ve los argumentos, son realmente ridículos, dan más bronca. Porque en vez de decir, me equivoqué, la verdad que no dimensioné, estamos todos en el poder desde hace muchos años, porque la verdad que es esa, están contaminados del privilegio del poder. Entonces, para ellos es normal. Pasó con Berbisky, hasta inclusive yo soy de los que creen que no hubo ninguna operación, más allá del repertorio que tiene Berbisky en hacer operetas, fue echado en varios medios de comunicación, desde La Nata hasta el Canal 2, con sus jefes en su momento, desde Página 12, los han echado porque era alguien de hacer operaciones, que evidentemente pensaba como un político y como una estrategia política antes de
ser una profesión periodística lo que hacía. Eso es lo que fue siempre Berbisky. Evidentemente también con muchos cuestionamientos por su paso por los Monteneros y después asesorando a los militares en plena dictadura militar. Todo esto se conoce. Ahora, la realidad es que la impunidad del poder te hace decir eso. Yo creo en eso. Yo creo que Berbisky se le fue la lengua. Estaba en una radio amiga, que es una radio también del poder, que es la radio del Destape, donde está Navarro. Recordemos que Navarro ha dicho públicamente que compró una radio porque iba a ganar Alberto Fernández y con la promesa que le den pauta. O sea, que ¿dónde está la ética periodística? Yo me compro una radio siempre y cuando la promesa de que el poder de turno me dé una pauta. Bueno, así estamos y en ese contexto se dijo lo que se dijo con Berbisky. Y la realidad que eso generó o le dio el empujón final al escándalo que ya venía desde el jueves, acá lo hemos contado, con periodistas de Clarín, que ya venían investigando el tema y que sobre todo saltó, esto fue el jueves, Berbisky habló el viernes, el jueves a la noche, el propio Santiago Cafiero le muestra una consulta periodística de un periodista de Clarín que se llama Mayol, que le dice, bueno, ¿cómo es cierto esto? Nosotros tenemos datos certeros de que hay gente que ha pasado por el ministerio y otros lugares para tratar de vacunarse por izquierda. Cuando millones de personas están esperando su vacuna y que se han anotado que no pueden anotarse porque colapsan las páginas. Eso lo recibe, esa consulta periodística para chequear la información, la recibe el jefe de gabinete, que es Santiago Cafiero, y el jefe de gabinete se la traslada al presidente, que es Alberto Fernández. Ahí dice, che, acá tenemos un quilombo grande. Bueno, pídanle información a Ginés González García, dice el presidente. Esto fue todo el jueves a la noche. El viernes se terminó de estallar el problema con las palabras de Berbisky a la radio de Navarro, que después fue echado de la misma radio de Navarro. Entonces, ese es el contexto y en el cual ahora, y nosotros, que es nuestra responsabilidad, poner un poco el ojo en los municipios. Hay muchos intendentes de varios partidos políticos que se han vacunado, repito, algunos lo hicieron público, Pose lo hizo público, por ejemplo, dijo que ya se había dado las dos Es que en un vacunas. principio, Marian, la comunicación era de brindar confianza en la vacuna a la gente. Entonces, muchos intendentes accedieron a vacunarse hace apenas unas semanas atrás, ¿no? Incluyendo a Pose, como lo mencionabas. Eso fue por una cuestión que hizo la provincia de Buenos Aires. Yo hasta ahí, yo no estoy tan de acuerdo, lo he dicho inclusive en su momento, me han consultado, digo, yo no sé nada, soy un 4 de copa, pero obviamente hablamos mucho con el tema de información, de chequear información, que nos llaman obviamente cuando decimos quiénes son los que se vacunaron en su momento. Nos decían esto, que la provincia de Buenos Aires estaba pidiendo a los intendentes que se vacunen. Bueno, si todos se creen personal estratégico, estábamos jodidos, porque realmente ¿cuántos? Hay 3.800.000 empleados del Estado. ¿Cuántos son? El fotógrafo hay intendentes que decidieron no vacunarse. No hay presidentes, ¿sabes? El presidente de México, donde Alberto Fernández fue, y que Alberto Fernández dice que es como una especie de gurú, hoy es el presidente más importante que tiene el movimiento de centroizquierda en el mundo. Alberto Fernández, repito, siempre hace referencia, habló al presidente obviamente de México, dijo antes de que llegue ayer, lunes, Alberto Fernández, dijo, nosotros no vamos a hacer como aquellos países que vacunan a los privilegiados o a la gente del poder, antes de recibir a Alberto Fernández. ¿Y qué dijo el presidente de México? A mí, y es alguien que tiene mucho más años, tiene como, creo que 5 o casi 10 años más que Alberto Fernández, y dijo, a mí me voy a vacunar cuando me toque. Lo mismo hizo, por ejemplo, el presidente de Uruguay. ¿No? A mí yo me voy a vacunar cuando me toque. Y es más, me encantaría que un presidente diga, yo voy a ser el último en vacunarme. Es un gran gesto. En medio de todo lo que sucedió, sabemos los privilegios que tienen los que gobiernan en este país y en el mundo, pero sobre todo en la Argentina, que un presidente, que un gobernador, que un intendente, que un diputado, bueno, ni que hablar, diputado como Valdés que dice que es personal estratégico, o esencial, estamos todos, porque se subió un avión. Subirse un avión presidencial a una gira es optativo. Vos podés decir, bueno, está bien, si esto me parece, primero, nadie te obliga a subirte un avión, además, si te dan la vacuna, puedes ir contagiando, no es mentira eso de la burbuja del presidente. Porque yo me vacuno y lo puedo contagiar igual, es mentira. Entonces, en ese contexto se pone el ojo en los municipios. ¿Por qué? Porque hubo una politización desde el Vamos con el tema de la vacunación, ayer lo hablábamos, el tema ese de la cámpora,
saliendo con sus mesas a vacunar, y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en sus sitios oficiales de la provincia, que es Estado, no es partido, debería haber sido Estado, que llamaba también a anotarse en, como sabemos, locales partidarios de la cámpora, del peronismo, más kirchnerista obviamente, y también armando centros de vacunación, a pesar de que todos los intendentes de diferentes partidos dijeron nosotros también tenemos centros de vacunación capacitados, esto lo hemos contado. La consecuencia es esto, la consecuencia es que se politiza tanto que muchos de los pibitos que veíamos que estaban en la calle pidiéndole a los vecinos que se anoten para vacunarse, se terminaron vacunando ellos. Y además lo compartieron abiertamente, descaradamente en las redes sociales. Esto no es una cuestión de uniforme, no es malicia periodística. Mírenlo. Imagínate a vos si esto le pasaba también a Macri, que es la oligarquía nacional, ¿no? Imagínate lo que hubiese pasado. Y el silencio muchas veces cómplice también de buena parte del peronismo kirchnerista, que no sale a decir, muchachos, acá debería no solo pagar los platos rotos Ginés González, que está muy bien, García, que está muy bien echado del gobierno, también muchos otros, desde el banco los que accedieron a ir, ¿no? Digamos, ¿cómo le explicas a tu abuela, Anto, o a tu abuelo que están encerrados con miedo, que a la persona o la gente que se representa al espacio político que votaron o no, esto ya no importa, pero mucho más si lo representan, están metiendo la mula a la hora de vacunarse? Es realmente, esto genera mucha indignación y en las intendencias están empezando a rastrillar a ver quién son. ¿Por qué? Porque hay muchos funcionarios de las intendencias que también se vacunaron. Hay algunos que lo hicieron público. En Morón, por ejemplo. En Morón se han vacunado la gente que está, por ejemplo, varios que están desde el director de vigilancia de Morón hasta muchos otros empleados de esa dirección. Y también conocimos ayer lunes los datos de cuántos son los médicos, no estamos hablando de los docentes, de los policías, de realmente los que están en la primera línea de riesgo, de batalla con el coronavirus. De los médicos, solo se vacunó el 30% con las dos vacunas. Solo el 30%. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué campaña masiva estamos hablando? Que hay vacunas para vacunar a estos muchachos, al fotógrafo del presidente, a un amigo como el Topo Devoto, un operador político toda la vida de Cristina Kirchner, o el ministro de Economía, Guzmán, tiene 38 años. 38. Es realmente, o muchos otros, ¿no? Massa también con sus familiares. Aún yo conozco a muchos familiares de Massa que pueden tener algún conflicto de salud, pero hagan la lista, pónganse, hay muchos otros que están peores que ellos, hay muchos otros que están peores que ellos y que no pueden ni siquiera meterse en las páginas oficiales porque están saturadas. Y no nos vengan a decir que no tuvieron un niño del poder, es mentira, no, me tocó a mí, no le tocó nada a vos. Es obvio que justo a toda la familia de Massa le tocó ir a un lugar a vacunarse, al padre, a los suegros, ¿no? Y que hablar obviamente a los moyanos. ¿Cómo es esto, digamos? Que les tocó por turno. Es tomarnos de bobos a todos. En vez de decir, me equivoqué, la verdad que pido disculpas, ¿qué es lo que deberían hacer? Y además, lo peor, que son los primeros que señalan. Porque son ellos los primeros que del otro lado, porque son siempre amigos y enemigos, ¿no? Entonces, si del otro lado, los que no piensan como yo, los enemigos políticos, hacen el 10%, el 1% de esto, el 1%, imagínate que está todo el mundo hablando de esto, Macri, imagínate con Macri. Mira si Macri se hubiese vacunado, o la Bullrich, o no sé, o la Reta, por ejemplo, no se vacunó. ¿Esto significa que haya hecho bien la cosa la Reta? No, muchas veces también se hizo mal. Todavía yo, y acá lo hemos hablado, muchos que están tratándose de inscribirse en la página oficial de la Capital Federal, está de vuelta, volvió a tener problemas. Uno entiende que hay mucha gente que se quiere anotar, pero también, evidentemente, ¿cuántos empleados hay para crear una página que no se sature tan rápido, ¿no? Bueno, obvio que es así, pero la realidad es que los municipios están preocupados, sobre todo algunos. No podemos decirlo acá públicamente porque estamos tratando de chequear la información, pero hay muchos que están haciendo un rastrillaje. ¿Por qué? Porque una cosa que es el intendente, que a mi juicio, repito, yo no estoy de acuerdo, sobre todo intendentes jóvenes, aunque sean grandes, que vayan a la fila. Ya con el presidente estamos todavía... salió Laporte a varios jugadores de fútbol, que los llamaba Goyán,
hay, y ahí estamos viendo en el graph, una denuncia en la provincia de Buenos Aires, porque la idea de Goyan, del ministro de Salud de Kicillof, lo que salió a decir es, bueno, tenemos que salir a lo que decías vos, remarcabas recién, era tratar de que gente famosa se vacune para que otros le pierdan el miedo y que se inscriban, porque había muy pocos inscritos, ¿no? Esto porque se manejó muy mal, evidentemente, la vacunación, y además también con todos los problemas que tuvo la Sputnik, que no presentaba los papeles. Bueno, lo cierto es que existía un miedo por parte de la gente hacia la vacuna en un principio, ¿no? Después, bueno, la aprobación fue otra y de repente todo el mundo confió. Pero bueno, por eso, como decías recién, ¿no? Se pedía a los intendentes que se vacunen, se pedía a los principales por ahí y que tenían mayor influencia socialmente que lo hicieran a modo de ejemplo, ¿no? Pero un concejal, un director de seguridad, de vigilancia, dejémonos de joder. Dejémonos, a ver, hasta tan boludos no somos, Anto, a ver, perdónenme mi francés, pero tan tontos no somos. A ver, un famoso puede ser, ahora, 10 famosos jugadores de fútbol. Laporte, que dice que fue una Mar del Plata y querían vacunar a todos los actores de la obra, el fue ayer, Laporte, ellos mismos lo dicen ellos. A ver, el padre del jefe de diputado de la Nación, bueno, dejémonos de joder, tan boludos no somos. Estoy de acuerdo que haya algunos ejemplos, bueno, hasta ahí, porque la gente también, con el tema de la Sputnik, la gente no se anotaba, porque la Sputnik, con razón, todos decíamos, el laboratorio es muy serio, ha hecho muchas vacunas exitosas, pero tienen que presentar los papeles, como todas las demás. Una vez que se presentó, obviamente con altísimo grado de eficacia, no hay más problema y la gente se empezó a inscribir. Aparte, no tenga duda que la gente le tiene más miedo a la muerte, ¿eh? La gente, y sobre todo los más viejos. Y la realidad es que en la Argentina sucedió lo de siempre. Hay una puerta para la inmensa mayoría de los argentinos y los que más lo pagan son los que más excluidos están, que nunca llegan ni siquiera a la puerta, ¿no? Y hay otra, evidentemente, para los poderosos. Mayra, nos vamos a meter un momento en San Isidro porque vamos a ver allí cómo fueron los protocolos para iniciar las clases en el distrito. Lo más importante es que empiezan las clases en todos los niveles, que se tomó la decisión, que se implementa, que se hace con mucha seriedad, en este caso recorriendo este colegio, que es un colegio muy grande, con los 3 niveles y se hace con mucha seriedad, con mucho profesionalismo, con cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, de seguridad e higiene más precisamente, que se requieren. Así que, bueno, un país normal que trabaja, que estudia, que le da la oportunidad además, porque es muy difícil reanimar a la estructura productiva si además los chicos están en casa y es muy difícil que los chicos vean un horizonte si ellos no están estudiando para prepararse para el momento en que sean jóvenes y que después sean adultos y después tengan responsabilidad. Bueno, la verdad que recién estábamos recorriendo la escuela, está muy bien preparado para empezar las clases el primero. Lo que se empezó hoy es un periodo que empezó el día 17 de febrero, donde comienzan a concurrir los chicos que no alcanzaron algún objetivo o que no tuvieron ningún contacto con la escuela. Estos son los niños que hoy están dentro de la institución, que en este caso ellos lo tienen solamente en secundario, porque en primario no tenían ningún nene que no haya tenido contacto. Así que bueno, y están todas reunidas y preparando todo para el inicio el día lunes que viene, con todos los niveles. Según los protocolos, hay un máximo de 15 alumnos por aula, se van a hacer en burbujas. Cada una de las burbujas va a venir una semana presencial y otra semana virtual. Cuando concurre una burbuja no concurre la otra. Eso en las escuelas de escolaridad simple. En las escuelas de escolaridad doble lo que están haciendo es en un turno concurre presencial y en el otro turno lo hacen virtual.
Viví tu ciudad. Verano al aire libre en San Martín. Del 4 de enero al 7 de marzo, todo gratis en los barrios. Consulta la agenda completa en sanmartin.gov.ar. Disfrutemos y cuidémonos entre todas y todos. San Martín, Estado presente. Continuamos, Marian, en esta noche en M20 con mucha información y nos vamos a meter ahora a hablar acerca de las fiestas clandestinas, ¿no? Que parecen incontrolables. Sí, sin dudas, que lo hablábamos un poco ayer, Anto, ¿no? Ya dejaron de ser clandestinas, son ilegales, están a la vista del todo y además también hay varias características que se están tornando en estas fiestas que son cada vez más multitudinarias. Y repito, sí, a la vista de todos ya no son clandestinas, son ilegales evidentemente. Los municipios que tratan de controlar las cosas que ya no se puede, yo soy los que creen que ya es muy difícil, eso no significa tirar la toalla, hay que salir, hay que tratar de sancionar significa multar, esto no ir con el palo, pegarle a nadie, ni hacer una racia general y meterlos en cana a los pibes. Eso me parece que esa etapa de la vida, y además hay que entender la situación, no justificar, que ayer discutíamos un poco con vos, no hay que justificar sin entender la situación. Pero lo peligroso es que no solo son cada vez más multitudinarias y se hacen a la luz del día o a la vista de todos, sí, sino que además son cada vez más violentas. Y hay muertos, acá lo hemos contado, un muerto en Matanza, un muerto en Quilmes, y además también muchos heridos. ¿Por qué? Porque no hay control, no hay vigilancia, no es un boliche, no es un lugar abierto con que se pelean dos grupos, dos facciones, dos que estén en pedo, y acá en la Argentina sabemos lo que significa en un lugar de la noche, con alcohol, y también quizás algún tipo de droga, que se empiecen a pelear, siempre hay que lamentar heridos o muertos, y ya los hubo. Y en este caso, lo que sucedió en Merlo, ¿no? 600 personas, a mí me sorprendió, ¿no? Que desactivaron o que encontraron una fiesta también a la vista de todo, porque 600 personas ya no es clandestina. Una fiesta clandestina puede ser de 20, 30, 40. Ya 600 personas, estamos de acuerdo que es un gusto, ¿no? Y lo mismo sucedió que, a ver, ahí estamos hablando de Merlo, quizá queremos una zona del conurbano profundo. A ver, la gente, digamos que tampoco tiene conciencia, los chicos de Merlo, bueno, pero también pasa con los chicos ricos que van a los barcos, ¿no? Sí, no tiene nada que ver, ¿no? Esta cuestión social, digamos, porque es algo que se está dando en todos los ámbitos y bueno, uno lo puede ver también, la cantidad de yates, barcos que se juntan en el delta. Bueno, es el caso de la noticia que estamos pasando, que fue en el río Paraná, a la altura del arroyo Anguilas, una fiesta clandestina donde se juntaron varios barcos alrededor de un yate, y esto diría que es casi una postal que se va repitiendo en el delta a partir de la pandemia y a partir de que los jóvenes buscan encontrarse, buscan juntarse y realizan estas fiestas clandestinas en el agua, ¿no? No solo tiene que ver, Marian, la cuestión de romper, ¿no?, con los protocolos y no ser conscientes, hasta diría ser egoístas, ¿no?, en esto, sino que también detectaron irregularidades en las embarcaciones, ¿no? Primero, porque se está rompiendo la regla de cuántas personas pueden estar arriba de un barco. Y segundo, que no contaban con los elementos necesarios para prevenir, el matafuegos, por ejemplo, vencido, un montón de cuestiones que se sumaron en esta fiesta clandestina que les mencionaba en el Delta. Pero no es la única, se dan varias a lo largo del fin de semana y que muchas veces Prefectura no llega a cubrir todo el operativo, ¿no? Bueno, acá haya refuerzos, acá lo hemos remarcado en su momento. Me acuerdo a fines del año pasado, en los últimos programas antes de fin de año, dijimos este tema, y además también porque la gente nos llama, porque caminamos la zona, porque hablamos de lo que pasa en los municipios, tanto la zona oeste como la del norte y también la del sur, y sobre todo los municipios que tienen costa, y mucho más en el delta, donde se suele, una isla donde hay gente que tiene sus casas de fin de semana o que se han instalado ahí directamente para pasar el verano. Hay realmente pocos prefectos, hay poco control, ¿no?
se ha ocurrido, ¿te acordás con el tema de las lanchas? Que han chocado lanchas, hubo muertos, ¿no? ¿Te acordás, no? Que una lancha o un bote o una gran embarcación que termina atropellando a otra más chica. Sí, no hay control suficiente. Sí. Entonces, hay que reforzarlo. Prefectos hay, digamos, efectivos hay. El tema que es levantar y ser más rigurosos, repito, con una modalidad, no hay boliches, y la gente los chicos, los jóvenes, ya se juntan en cualquier lugar, y cada vez son más multitudinarias estas fiestas ilegales, que ya no son clandestinas, y violentas. Esto es lo que se está viendo cada fin de semana en el Condobal. Marian, llegamos al final del programa de hoy, nos volvemos a encontrar en el transcurso de la semana. Chao, que la pasen muy bien.